Comenzamos este episodio en un prestigioso instituto culinario, donde su director, Dustenberg, presenta a los chefs que van a participar en una importante competencia gastronómica. Entre los seleccionados están Hannah Dice, Hans, Julia Saint-Germain, Adrian Ludo y Jeffrey Barge. El ambiente es elegante pero tenso. Todos saben que esta competencia puede definir sus carreras. Cuando llega el turno de Jeffrey Barge para hablar frente al público, algo no va bien. Se muestra inseguro, incómodo, desorientado. Su discurso pierde coherencia, comienza a sudar, su mirada se vuelve errática y de repente se desploma frente a todos. La escena pasa del glamour al caos en cuestión de segundos. El CBI interviene rápidamente, ya que uno de los chefs tiene conexiones que facilitan su presencia en el caso. Teresa Lisbon y su equipo llegan al lugar para investigar lo que inicialmente parece un colapso médico, pero pronto empieza a tomar forma algo mucho más oscuro. Dustenberg explica que había tenido una discusión reciente con Jeffrey. El problema había comenzado por unas trufas extremadamente costosas que Jeffrey compró con su propio dinero para el restaurante. Al no poder encontrarlas, pidió que el instituto pagara un nuevo pedido. Dustenberg se negó porque el costo ascendía a miles de dólares, lo que provocó un enfrentamiento entre ambos. Aún así, insiste en que Jeffrey no era un hombre conflictivo, sino un chef muy talentoso y apasionado. Patrick Jane, como siempre, observa más de lo que aparenta. Mientras examina los ingredientes, nota algo extraño en las trufas. Están excesivamente saladas. Eso no tiene sentido en manos de un chef de ese nivel. Jane deduce que el problema no estaba en la receta, sino en el paladar de Jeffrey. Algo afectaba su sentido del gusto. Solicita entonces que el forense Steiner examine la boca del fallecido. El resultado es inquietante. Hay una decoloración evidente en la cavidad oral. No fue un simple desmayo. Jeffrey fue envenenado. Los análisis confirman que el veneno utilizado fue ricina, una sustancia extremadamente tóxica derivada de la semilla de ricino. Esto cambia completamente el enfoque del caso. Ahora están ante un asesinato premeditado. Cho comienza a interrogar a los chefs uno por uno. Julia Saint-Germain admite que fue ella misma quien llamó al CBI, aprovechando la influencia de su padre, un senador, para acelerar toda la investigación. Holmes insiste en que entre ellos no hay enemistades, que todos son camaradas y se respetan profesionalmente. Sin embargo, al profundizar un poco más, surgen grietas. Adrian Ludo reconoce que no sentía simpatía por Jeffrey, y Hannah Dice simplemente lo detestaba. Mientras tanto, Jane y Rigsby registran la habitación de Jeffrey. Primero buscan restos de veneno, pero Jane detecta algo más. El comportamiento errático de Jeffrey antes de morir sugiere una posible recaída en el alcohol. Jeffrey había tenido problemas de alcoholismo en el pasado. Jane revisa minuciosamente el baño y descubre una botella de ginebra escondida dentro de un tanque del inodoro. No es un escondite casual, es el tipo de lugar donde alguien que lucha contra una adicción oculta su consumo. Rigsby analiza la botella y el resultado es contundente, contiene ricina. Ahora todo apunta a que el veneno fue administrado a través del alcohol, pero eso no resuelve quién lo hizo. De regreso al instituto, Jane reúne a los chefs y comienza a observar reacciones, gestos, silencios incómodos. Con su habitual capacidad para leer a las personas, señala a Hannah Dice como sospechosa. Rigsby la detiene y Cho la interroga. Hannah admite que compró la ginebra para Jeffrey. Su intención era emborracharlo, debilitarlo y así tener ventaja en la competencia. Quería sabotearlo profesionalmente, pero asegura que jamás lo envenenó. Reconoce su mala intención, pero niega el asesinato. El caso se complica. Hay sabotaje, rivalidad, secretos financieros y ahora un veneno sofisticado. Lo que parecía un crimen pasional dentro del mundo culinario empieza a revelar una red mucho más amplia de resentimientos y ambiciones. Y esto apenas comienza. La investigación se expande más allá del instituto culinario y lleva al equipo hasta el restaurante donde trabajaban varios de los implicados. Ahí reconocen a Elisa Green, la chef principal, una mujer disciplinada, exigente y claramente marcada por años de sacrificios en las cocinas.
También está Abigail Breach, vinculada tanto al restaurante como a Jeffrey. El ambiente es tenso, contenido, como si todos estuvieran cuidando cada palabra. Mientras Lisbon y el equipo intentan obtener más información, ocurre algo inesperado. Un hombre intenta arrebatarle el bolso a Abigail en plena calle. La situación escala rápidamente, pero Lisbon reacciona con frialdad y lo golpea con la puerta del auto, derribándolo. Jane se acerca y le quita el pasamontañas. El asaltante resulta ser Kevin, el hermano de la víctima. Kevin explica que un prestamista llamado Sean Horlick lo había amenazado. Jeffrey le debía dinero y tras su muerte la deuda parecía recaer sobre la familia. Horlick exigía el pago inmediato y desesperado, Kevin intentó robar el bolso de Abigail para conseguir plata rápida. La escena deja claro que las finanzas de Jeffrey eran mucho más complejas de lo que aparentaban. El equipo descubre que Eliza Grimm había intentado independizarse y abrir su propio restaurante, pero su solicitud de licencia de alcohol fue rechazada. Sin esa licencia, su proyecto era inviable. Para un restaurante de cierto nivel, vender alcohol no es un lujo, es una necesidad económica. Sin ella, el sueño se desplomaba. Mientras tanto, Van Pelt y Rigsby visitan la tienda de hierbas que maneja Sean Horlick. Él admite haberle prestado dinero a Jeffrey, pero asegura que no tenía motivos para matarlo. Según Horlick, aunque Jeffrey aparentaba estar en problemas económicos, en realidad tenía acceso a dinero. Se alojaba en un hotel exclusivo, uno al que solo pueden acceder personas con recursos considerables. Eso contradice la imagen de un hombre desesperado y arruinado. De vuelta en la sede del CBI, el equipo conecta varios puntos. Si Jeffrey parecía arruinado pero tenía acceso a dinero, entonces probablemente estaba recibiendo ayuda de alguien. Jane sugiere lo evidente, una mujer adinerada. Y no solo eso, una relación que debía mantenerse en secreto. Al principio parece extraño. Jeffrey y su esposa estaban separados, así que una aventura no sería muy escandalosa. Pero si la mujer involucrada tenía algo que perder, entonces el secreto sí era crucial. La investigación revela que esa mujer era Julia Saint Germain. La conexión política de su padre, el senador, y su posición social hacían que cualquier escándalo fuera muy peligroso. Cuando el CBI la lleva para interrogarla, algo inquietante sucede. Durante la conversación, comienza a sentir una sed intensa, exactamente igual que Jeffrey antes de morir. Su visión se nubla, pierde estabilidad. El patrón es inconfundible, también ha sido envenenada. La llevan de urgencia al hospital. Y el caso cambia nuevamente, ahora hay un segundo intento de asesinato. Mientras todo esto ocurre, Lisbon atraviesa un momento de evidente tensión. Se la ve ordenando compulsivamente su escritorio y buscando mantener el control en pequeños detalles. Incluso conversa con el fiscal general, intentando manejar las implicaciones políticas del caso. Todos notan que está más rígida de lo habitual, como si algo personal también la estuviera afectando, aunque nadie lo menciona directamente. De regreso al instituto, Holmes aporta un nuevo dato. Semanas antes, Abigail había tenido una fuerte discusión con Jeffrey. El equipo decide hablar con ella de nuevo. Jane observa con atención. No solo escucha lo que dice, sino cómo se mueve, cómo se viste, cómo se maquilla. Detecta cambios sutiles, una elección de ropa más holgada, una postura protectora casi inconsciente, una preocupación diferente por su imagen. Con su habitual intuición, deduce que está embarazada y es su primer trimestre. Abigail confirma que eso es cierto. La discusión que tuvo con Jeffrey 2 semanas atrás estaba relacionada precisamente con eso. El embarazo lo complicaba todo. Su relación, el futuro, la estabilidad. La presión emocional era enorme. Lisbon, intentando acelerar la investigación, le pide permiso para registrar su casa. Abigail acepta. Durante la búsqueda, el equipo encuentra en el garage semillas de ricino, el ingrediente base para fabricar ricina. La evidencia es grave. El abogado de Abigail niega que ella supiera de la existencia de esas semillas, asegura que alguien pudo haberlas colocado ahí. La tensión vuelve a subir. Ahora hay un motivo emocional fuerte, acceso potencial al veneno y una discusión reciente con la víctima.
Pero antes de que puedan cerrar el círculo, Lisbon recibe una llamada urgente de Jane del instituto. Se está celebrando una cena en memoria de Julia y Jeffrey, y Jane está a punto de hacer algo arriesgado. En el instituto culinario se celebra una cena conmemorativa en honor a Julia y Jeffrey. El ambiente es solemne, elegante, contenido. Los chefs trabajan en silencio, concentrados, como si quisieran rendir homenaje a través de la perfección técnica. Pero Jane no está ahí solo para observar. Antes de que comience el servicio, entra en la cocina y provoca deliberadamente un pequeño incidente al derramar aceite sobre una llama, generando una llamarada que obliga a todos a reaccionar. En medio de la confusión, cuando la atención está dispersa, añade discretamente especias picantes en una de las ollas que forman parte del menú. La cena comienza. Dustenberg hace un brindis en memoria de los fallecidos, resaltando su talento y dedicación. Los invitados levantan sus copas, todavía afectados por los acontecimientos recientes. Luego llega el primer plato, una sopa cuidadosamente preparada. Pero en cuanto los comensales prueban el primer bocado, las reacciones no tardan en aparecer. El sabor es insoportablemente picante. Algunos tosen, otros buscan agua desesperadamente, y la incomodidad se propaga por la mesa. Jane revela entonces que añadió una de las especias favoritas de Julia al plato. Inmediatamente se genera tensión. Si la especia estuviera contaminada con ricina, todos estarían en peligro. El recuerdo de lo ocurrido con Jeffrey y con Julia vuelve de golpe. Es en ese momento cuando Eliza Green pierde la compostura más que los demás. Su reacción no es solo de sorpresa o molestia por el picante, es de auténtico pánico. Asegura que todos deben ir al hospital de inmediato o podrían morir. Su angustia es desproporcionada en comparación del resto. Jane mantiene la calma y aclara que cambió la especie original por otra completamente inofensiva. Nadie ha sido envenenado, pero al reaccionar como lo hizo, Eliza acaba de delatarse. Ya en la sede del CBI, Eliza confiesa. Días antes de morir, Jeffrey la había llamado de madrugada para disculparse. Le reveló que había sido él quien saboteó su solicitud de licencia de alcohol. Utilizó la influencia de Julia y sus contactos políticos para asegurarse de que la solicitud fuera rechazada. No quería que Eliza se marchara para abrir su propio restaurante, la necesitaba trabajando para él. Para Eliza, aquello fue la traición definitiva. Había dedicado años de su vida a ese restaurante, soportando jornadas interminables, trabajo físico extenuante y sacrificios personales. Relata una experiencia que resume su frustración. Una noche tuvo que pelar casi 20 kilos de camarones medio congelados. Tras horas de trabajo, sus manos se entumecieron tanto por el frío que no sentía el dolor cuando se cortaba con las cáscaras. Cuando finalmente recuperó la sensibilidad, descubrió que tenía las manos llenas de heridas, pero ni siquiera eso le importó en su momento porque creía en la visión de Jeffrey y soñaba con tener algún día su propio restaurante, donde no tendría que seguir haciendo el trabajo más ingrato. Cuando comprendió que él había destruido la oportunidad por egoísmo, algo se quebró definitivamente. Eliza compró semilla de ricino, extrajo ricina y fue hasta la habitación de Jeffrey aparentando haberlo perdonado. Mientras él entraba al baño, ella añadió el veneno en la botella de ginebra escondida en el tanque del inodoro. Sabía que tarde o temprano recaería y bebería. También contaminó la especie favorita de Julia con ricina, ya que había sido su influencia política la que permitió que la licencia fuera rechazada. Su intención era castigar a ambos. Con la confesión, el caso queda resuelto. Sin embargo, las consecuencias emocionales aún resuenan. Abigail, furiosa, enfrenta a Jane por haber plantado la semilla de ricino en su garage para presionar al verdadero culpable. Lisbon admite que permitió la maniobra porque Jane necesitaba que el asesino creyera que la investigación avanzaba en la dirección equivocada. Al ver a otra persona bajo sospecha real, Eliza bajó la guardia. Antes de que Abigail se marche, Lisbon le revela algo importante. Tras la fuerte discusión por el embarazo, Jesse ingresó voluntariamente a un programa de tratamiento para el alcoholismo durante 2 semanas. Esto demuestra que, al menos en ese aspecto, estaba intentando cambiar y asumir responsabilidad.
quería estar presente cuando naciera su hijo. La revelación deja a Abigail visiblemente afectada. El episodio cierra con una escena íntima en la oficina de Lisbon. Sola abre un cajón y saca una botella de alcohol. La observa en silencio durante unos segundos. El peso del caso, las recaídas, las decisiones difíciles y las pérdidas parecen reflejarse en su expresión. Finalmente, tras una breve vacilación, vuelve a guardarla en el cajón. No todo en este caso fue un simple crimen pasional. Fue una historia de ambición, traición, orgullo y sueños frustrados. Y como tantas veces, el precio lo pagaron más de los que lo merecían. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy siguiendo los casos uno por uno, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.